Las funciones del lenguaje señalan la capacidad que tienen las personas para iniciar una conversación y exponer a través de las palabras sus ideas, emociones, teorías y órdenes. Es decir, es la habilidad que posee el ser humano para darle una intención específica a su discurso. Por ejemplo, el lenguaje que se utiliza en el trabajo no es igual al que se emplea en el hogar. El primero sobresale por ser más formal, mientras que la forma de hablar que se usa dentro de la casa suele ser coloquial porque al conversar con familiares o amigos, las personas son más espontáneas y menos cuidadosas al momento de seleccionar las palabras. Por eso, las funciones del lenguaje tienen diferentes propósitos y se ajustan al tipo de discurso que se pretende transmitir o a la clase de comunicación que se quiere mantener con el receptor del mensaje. Las funciones del lenguaje y Roman Jakobson. Las funciones del lenguaje son 6 y fueron nombradas del siguiente modo: referencial, apelativa, emotiva, fática, metalingüística y poética. Dicha clasificación fue elaborada por el filólogo Roman Jakobson, 1896-1982, quien a mediados del siglo XX se dedicó a estudiar las diversas formas de la comunicación. Este lingüista ruso llegó a la conclusión de que las personas emplean distintos tonos de voz y términos a la hora de hablar, ya que cada conversación tiene un fin diferente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el emisor, sujeto que expresa su opinión, receptor y el mensaje no son los únicos elementos que comprenden las funciones del lenguaje. También son importantes el idioma y el medio de comunicación, tales como las cartas o las redes sociales. De esta forma se percibe que la finalidad es que el mensaje se entregue a tiempo y sea comprendido por todos los interlocutores. Tipos de funciones del lenguaje con ejemplos. Antes de explicar las funciones del lenguaje, se debe señalar que a lo largo de una conversación pueden intervenir dos o más intenciones lingüísticas: expresiva, conativa, informativa o estética, pero generalmente predomina solo una, como se observará a continuación. Función referencial o representativa. Es cuando el emisor se centra en detallar los hechos que ocurren en el mundo, pero no puede manifestar sus creencias u opiniones porque estaría alternando la verdad de los acontecimientos. Por esta razón, el propósito de la función representativa es retratar la realidad externa. Se puede decir que el emisor se ocupa de elaborar discursos objetivos con el fin de exponer informaciones exactas y comprobables. Esta función es utilizada especialmente por los investigadores, científicos y periodistas, aunque también se encuentran en ciertas expresiones cotidianas. Ejemplos de la función referencial. Panamá fue parte de Colombia hasta el año 1903. En invierno, la mayoría de los árboles se marchitan. La Segunda Guerra Mundial finalizó en 1945. En muchos países continúan extendiendo la cuarentena para evitar que aumente el número de contagios. Función apelativa o conativa. Dicha función se enfoca en el receptor, pues se espera que éste reaccione de algún modo al leer o escuchar el mensaje transmitido. Por lo tanto, las frases apelativas sobresalen por ser solicitudes de ayuda, órdenes o advertencias y abundan en el campo académico, laboral e incluso en el hogar. Es una función muy usada en el ámbito de la publicidad, donde se procura atraer o alertar al espectador. Gramaticalmente, los mensajes apelativos se caracterizan por incluir signos de interrogación o exclamación y dirigirse a unas personas determinadas. Algunas oraciones que usan la función apelativa del lenguaje son: María, ¿puedes decirme cuándo finaliza la cuarentena? Profesor, disculpe, ¿me explicaría de nuevo la cantidad, por favor? Es necesario que termines el informe hoy. Si no cumples tus promesas, tarde o temprano verás las consecuencias. Función expresiva o emotiva. La función emotiva es la más subjetiva del lenguaje.
porque sus principales argumentos son los estados de ánimo del emisor, es decir, es la capacidad que tiene una persona de hablar o escribir sobre sus pensamientos, emociones, preferencias, deseos, prejuicios y sensaciones. Por ello, se trata de una función totalmente personal. Los mensajes emotivos se conocen por emplear el verbo en primera persona, recurrir a los signos de exclamación y a las interjecciones, frases cortas como ay, a, uy y o. Ejemplos de oraciones con la función expresiva. Ay, ¿por qué la mala suerte me perseguirá? Ella me prestó aquel libro que cambió mi vida. Sé que vendrán mejores momentos. A veces siento que no he sido productivo este año. Función fática o relacional. Es aquella que tiene como propósito que una conversación se mantenga activa. La función fática busca que el medio de comunicación sea adecuado para transmitir la información de manera fluida. Se emplea para contestar llamadas, anunciar que estamos prestando atención, para saber si el receptor está recibiendo el mensaje de forma correcta y solicitar que se especifique lo dicho anteriormente. Entre las expresiones fáticas más comunes se encuentran: ¿aló? Diga. Sí, comprendo. Buen día, estoy atenta. De acuerdo, continúe. Función metalingüística. El aspecto más importante de la función metalingüística es el contenido del mensaje. Esta función se refiere a la habilidad que tiene el emisor para hablar o escribir sobre el propio lenguaje. Por lo tanto, se utiliza para explicar el significado de las palabras y preguntar sobre el uso correcto de las reglas gramaticales. Esta función es relevante cuando se estudia un nuevo idioma, ya que les permite a las personas comparar su lengua materna con aquella que está aprendiendo. A continuación, algunos ejemplos. Los adjetivos calificativos se utilizan para exaltar las cualidades del sujeto. Daniel, que significa bizarro. En Venezuela se le dice soponcio a los desmayos que son causados por el pánico. Ana, ¿cómo traducirías la palabra cool? Función poética o estética. Lo esencial en la función poética es cómo se transmite la información, ya que el propósito del emisor es adornar el discurso con el fin de motivar o conquistar al receptor. Por eso, utiliza varios recursos literarios, tales como metáforas, rimas, paradojas, hipérboles y aliteraciones. Esta función es ampliamente usada en el campo literario, de manera especial en los poemas, coplas, trabalenguas, acertijos y refranes. Ejemplos de oraciones que utilizan la función poética del lenguaje son: ay, la pobre princesa de la boca de rosa, quiere ser golondrina, quiere ser mariposa. Versos de Rubén Darío. No es oro todo lo que reluce. Hoy enredo el desenredo que desenredé ayer. Ejercicios. A continuación se presentarán algunas oraciones con el objetivo de que identifiques a cuál función del lenguaje pertenecen. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. El verbo es el que determina la acción que ejerce el sujeto. Si quieres un mejor futuro, vota azul. La guerra hispano-estadounidense duró 3 meses y 17 días. ¡Ay! ¡Me muero de frío! Señor, ¿me trae la cuenta, por favor? Luis, termina la tarea y vienes a cenar. La verdad padece, pero no parece. Verso de Santa Teresa de Jesús. Los estudiantes saben que el valor de pi es 3,14. Tus ojos brillan como las estrellas y tus labios son similares a una cereza. Raiza, ¿cuál es la diferencia entre los artículos y los pronombres? Hola, Andrés, entiendo. Soy optimista, pronto conseguiré un nuevo trabajo. Copiado el mensaje, cambio y fuera. Ajá, Elena, tú siempre quieres tener la razón. Al mal tiempo, buena cara. Flipear es un verbo que deriva del inglés americano to flip y significa agitar o sacudir.
Los habitantes de América se caracterizan por ser híbridos, pues son una mezcla entre los africanos, indígenas y europeos.